David, más conocido como David del Gnomo. Hijo de Tim de Uppsala, David es un gnomo del bosque de 399 años, el más anciano del lugar puesto que ninguno vive más de 400 años. Excepto el gnomo del oeste Franklin, el cual vivió 550 años, aunque se dice y se comenta que, desde que montó un gimnasio, se dopaba, y eso alargó su vida, pero acortó su pene. David conserva un buen estado de forma. De profesión veterinario, utiliza sus conocimientos sobre hierbas curativas y otras técnicas, hipnosis, acupuntura, etc., para sanar a enfermos o heridos allí donde le reclamen, ya sean animales u otros gnomos. Cuenta con la ayuda de su fiel amigo, el zorro Swift, es como un Suzuki, pero con patas, quien tras un silbido de llamada, acude raudo a su encuentro para transportarlo velozmente en su lomo donde sea necesario. David siempre fue un gran empresario, un gnomo con mente de tiburón, pero sus malas decisiones e inversiones le jugaron una mala pasada. Ya no era tan guay ser un criptobro. Y aquí empieza la historia jamás contada del pobre rico David del Gnomo, un veterinario en apuros. David, casado con Lisa, hace 260 años, que también te digo, vaya paciencia tienen ambos. Vivían en el bosque, eran una pareja tranquila, afable y solo se preocupaban de su honesto y humilde negocio, su consulta veterinaria. Él siempre fue un gnomo ambicioso, desde que se graduó en Harvard, se creía el Dr. House. Además hizo un curso de guitarra en CEAC y no lo aguantaba ni el zorro. Un día, su secretaria en la clínica le comentó algo sobre una moneda digital, decía que aquello iba a ser la revolución, que era una buena inversión para el futuro. Lo estuvo pensando unos días y decidió que tenía unos ahorros, pero que los tenían guardados, Lisa y él, para algún imprevisto. Además tenían que cambiar la lavadora, que perdía agua por todos lados. Pero no se lo pensó mucho. Se fue al banco, a este banco no, a este. Entró y le dijo a la banquera, invierte todo lo mío en bitcoins de esos raros. La banquera, asustada, le preguntó, ¿todo? Absolutamente todo, gritó David. Durante unos días, y sabiendo que se jugaba mucho, David padeció de gastroenteritis por culpa de los nervios, causados por haberse jugado todos sus ahorros familiares en una sola inversión. Y encima sin garantías. Pasaron los días y David se lo tuvo que decir a Lisa. Fue cenando, al final de un duro día en la clínica. Había tenido que castrar a un hipopótamo. Día difícil. Cuando David se lo dijo, Lisa no se lo tomó bien. En esos momentos estaban sin Blanca. Blanca era la mujer de la limpieza, David la echó por guarra. Lisa se puso como una furia, no parecía ella, pero se calmó. Entendió que también podía salir bien y acabar siendo millonaria, como las Kardashian. Semanas después, la banquera llamó a David. El Bitcoin estaba por las nubes y él y su esposa eran podridamente ricos. Lo celebraron a lo grande, se fueron de crucero, estuvieron en Egipto, Ibiza, todo sin reparar en gastos. David, además de expandir sus franquicias de clínicas por todos los bosques, también montó una cadena de concesionarios de coches de lujo. Él se compró el más caro. Era un gnomo vacilón. La gente decía que tenía pelazo, pero con ese cucurucho en la cabeza, nosotros jamás lo vimos. También se compró un casoplón de lujo, se la compró a un traficante suizo de pantalones de pana. David había montado un pequeño imperio. Así que, después de aquella buena inversión, David quiso más, él tenía mentalidad de tiburón, él era un criptobro. Y sin pensarlo, casi como la primera vez, invirtió de nuevo todo lo que tenía, todo su imperio a una sola inversión, todo al Bitcoin. Meses después, cuando ya había pasado un tiempo, disfrutando y despreocupándose de todo. En una tarde, mientras dormía una siestaca, recibió la llamada que nadie quiere recibir. Los de Vodafone ofertándole mejores tarifas. ¡Qué pesados! Los mandó al carajo y siguió con su siestaca.
casi al final del día, mientras se hacía fotos con su coche, para subirlas al Instagram, recibió otra llamada, era del banco. De este banco no. De este banco. Era una mala noticia, el Bitcoin estaba por los suelos y eso significaba su bancarrota. Había gastado más de lo que tenía, muy por encima de sus posibilidades, y ahora no iba a poder mantener su patrimonio. Ni su casoplón, ni su concesionario de coches de lujo, ni su fantástico coche y tampoco su negocio de toda la vida, su clínica veterinaria. Estaba en la ruina. Cuando se lo contó a Lisa, esta se enfadó muchísimo y lo echó de casa. «Hasta que no recuperes nuestra vida y nuestro dinero, no vuelvas», le dijo Lisa. Y David cogió su zorro Suzuki Swift y se fue a casa de su primo en la ciudad. Lo buscaba todo el mundo, sus proveedores, sus clientes, incluso lo buscaba Wally, pero quien más lo buscaba eran los de Hacienda, lo tenían desquiciado. Intentó ganar dinero como pudo, estuvo un tiempo vendiendo Viagra líquida, pero tenía muy mal sabor, sabía a perros muertos y no se la compraba nadie. Luego intentó crear una empresa de catering en casa de su primo, así de Strangis, hacían sushi con mortadela de aceitunas, pero para sorpresa de todos, aquello tampoco funcionó. Pasó años intentándolo todo por salir a flote. Todo por recuperar a Lisa, su casa en el bosque y su primera clínica veterinaria, la de toda la vida. Trabajó duramente. Como reponedor le fue bien, pero su puesto solo era para cubrir una maternidad. Una putada. También trabajó junto a su primo como repartidor de comida rápida, pero tuvieron que vender la moto para comprar gasolina. Ya desesperado, también estuvo un tiempo siendo chico de compañía. Y lo petaba. ¿Sabéis por qué? Porque él es 7 veces más fuerte que tú. Y un día, paseando por la playa, tuvo una mala idea. Otra de tantas. Era una idea turbia, pero podría hacer dinero rápido y teóricamente fácil. Cuando estuvo en Harvard, conoció a una tal señorita Claire Fontaine y ella le enseñó algunos negocios con plantas medicinales, no muy éticos ni lícitos. David había decidido tirar por el camino más corto, pero también el más peligroso. Al principio, se le hizo duro. Tenía que dejar aparcado al zorro Suzuki Swift en el sofá para no levantar sospechas. Pero cuando se acostumbró a andar, contaba sus pasos y todo con su reloj inteligente Apple. Se pasaba las mañanas en los parques, con el menudeo de sus hierbas. Allí todo el mundo estaba de buen rollo. El anestesias lo llamaban en el parque. Le fue bien, y poco a poco iba expandiendo por la ciudad su negocio vegano. Aunque de vez en cuando, los de Hacienda lo encontraban e intentaban comérselo. Eran voraces bestias. Pero un día, cuando estaba tomando una cerveza en su pub preferido, ¡pum!, en una redada, lo detuvieron y cuando lo cachearon, le encontraron el pastel. Era un tigretón, de esos que están tremendos. Además también le incautaron sus hierbas relajantes y lo detuvieron. En Chirona pasó solo días. Porque el juez probó sus hierbas y le perdonó, se puso de buen rollo. ¿Sabéis por qué lo perdonó realmente? Porque David es 7 veces más fuerte que todos nosotros y veloz. Justo después de salir de Chirona, David recibió una llamada. Eran los de Vodafone otra vez. Les colgó. Luego, lo llamó alguien más interesante. Era ella, al teléfono, Claire Fontaine. Claire, por aquellos tiempos, era una de las más importantes traficantes de opiáceos y cortaúñas. Era una chica muy lista, graduada en Harvard y jefa de equipo en Herbalife. Un braguetazo, vamos. Estuvieron hablando de negocios. Claire quería quedarse con la zona de David, los parques. Y David quería salir de aquello y volver al bosque a poner tiritas a los pajaritos. Entonces llegaron a un acuerdo. Eso sí era un buen trato y no lo del pesado del Mbappé. Claire Fontaine se quedaría los parques y todas las hierbas medicinales del buen rollo. Pero Claire se quedaría las deudas de David. Se quedaría con todo.
con todo, menos con Lisa, su casa en el bosque, su zorro Suzuki Swift y su queridísima clínica veterinaria. Así que firmaron ese acuerdo. David volvió al bosque subido al zorro Suzuki Swift, raudo y veloz. Llegó a su casa. Se reencontró con Lisa, que después de tanto tiempo, tenía ganas de mandanga. Y desde entonces, feliz en su cochazo, siguió pasando consulta en su clínica veterinaria, operando muy felizmente a elefantes de apendicitis o a gaviotas de fimosis. A él, lo que le echen. Poco después nos enteramos que a David y Lisa le tocó un pellizquito en la primitiva. Se compraron un apartamento en Benidorm, allí veranearon desde entonces. El zorro Suzuki Swift se quiere emancipar. Ahora los veranos trabaja en correos. David sigue subiendo fotos de su coche a Instagram. Se ha hecho influencer. Lisa tiene un canal de OnlyFans, allí enseña a hacer gazpacho. El primo de David se hizo esquimal. Los de Hacienda siguen teniendo mala pinta. Claire Fontaine está en paradero desconocido. Y esta ha sido la historia oculta de David el Gnomo. Estas vivencias del retaco veterinario no la podían contar en televisión para no traumar ni causar daños en la infancia de muchos niños. Pero sí, David el Gnomo pasó este tipo de dificultades. No cualquiera podría haber superado toda esta movida. Pero él sí, porque es 7 veces más fuerte que tú y veloz. Esta es su verdadera historia, la impepinable. Si te ha gustado esta valiosa información, regálame un like y suscríbete. Estamos investigando qué fue de Gargamel, el brujo feo de los pitufos. Hay gente que dice que se operó y fue modelo de pasarela. Sed pacientes y nos vemos pronto. En la sombra.